Hay algo que tal vez llevas sintiendo desde hace mucho tiempo. Un susurro silencioso, casi imperceptible, que aparece en medio del ruido, en medio del caos, en medio de esos momentos en que todo parece perder sentido. Y quizás lo has sentido justo ahí, en el borde de una madrugada sin sueño, cuando tu mente gira y gira buscando respuestas que no llegan. O en esos silencios incómodos donde, aunque el mundo allá afuera sigue girando, tú, por dentro, sientes que te quedaste detenido en un punto invisible, como si algo muy profundo, te estuviera diciendo: esto no puede ser todo, esto no puede ser la vida real. Tal vez te has preguntado, ¿por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, de todo lo que has hecho para sanar, para avanzar, para despertar, una parte de ti sigue sintiendo que hay algo que no cuadra? Como si estuvieras atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez, con rostros diferentes, con escenarios diferentes, pero con la misma sensación de fondo: desconexión. Esa desconexión que no es solo con el mundo, sino contigo. Y entonces buscas respuestas, buscas salidas, buscas fórmulas, rituales, libros, cursos, buscas y sigues buscando. Pero hay una verdad que nadie te dijo, una que duele pero que también libera. La Matrix no está allá afuera, no es un lugar, no es un sistema externo, no es un enemigo que puedas combatir allá afuera con la mente o con la voluntad. La Matrix vive dentro de ti. Está tejida en tu percepción, en la forma inconsciente en que tu mente, tu cuerpo y tu campo energético filtran, interpretan y crean lo que tú llamas realidad. Por eso, por más que cambies lo de afuera, si el telar interno sigue tejiendo desde los mismos hilos, lo que aparece afuera siempre será una versión diferente de la misma prisión. Una prisión que no se ve, que no tiene barrotes físicos, pero que sostiene tu vida con patrones que te mantienen desconectado, cansado y atrapado en el mismo bucle. Ese bucle donde sientes que haces todo, pero algo dentro sigue sin liberarse. Y tal vez ya lo intuiste más de una vez, porque no es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras, porque hay una parte de ti, la más sabia, la más antigua, que ya empezó a recordar que la salida no está en correr más rápido, no está en luchar más fuerte, no está en acumular más información espiritual. La salida está en mirar de frente cómo tu propia mente está hackeando tu percepción sin que te des cuenta. Y hasta que no comprendas cómo funciona ese hackeo, no importa cuánto medites, cuánto afirmes, cuánto reces, tu alma seguirá atrapada en la Matrix de tus propios programas inconscientes. Pero lo que estás a punto de descubrir puede cambiar eso para siempre. Tal vez nunca te lo dijeron así, pero es momento de que lo escuches. Tu mente no es solo un órgano biológico, no es solo pensamientos flotando en el vacío. Tu mente es un telar cuántico, un campo vibracional que entrelaza pensamientos, emociones, recuerdos, y desde ahí teje la realidad que percibes. Cada pensamiento que sostienes es un hilo, cada emoción que repites es otro hilo, cada creencia no cuestionada, otro más. Y sin darte cuenta, día tras día, año tras año, tejes un patrón que se vuelve invisible, automático, inconsciente. Y ese patrón es la Matrix, una Matrix que no está afuera, sino dentro del filtro que tu mente aprendió a sostener. Pero, ¿de dónde viene ese patrón? ¿Por qué, aunque quieres libertad, paz, expansión, lo que sigues sintiendo es peso, resistencia y un cansancio que ya parece vivir en tus huesos? Porque hay una herida silenciosa que sostiene la Matrix desde las sombras, la herida de la desconexión, la herida de sentirte separado de todo, la herida de mirar la vida como si fueras un extraño, un espectador,
esperando que, en algún momento, algo allá afuera te devuelva lo que internamente sientes que perdiste. Y esa herida genera un vacío que te hace buscar y buscar y buscar, buscar amor afuera, buscar sentido afuera, buscar libertad afuera, sin saber que cuanto más buscas afuera, más te enredas en los hilos invisibles de esa programación, porque la Matrix se alimenta de eso, de esa búsqueda constante, de ese autoengaño disfrazado de espiritualidad, de progreso, de desarrollo personal, que en el fondo siguen haciendo desde el mismo lugar, el vacío de no saber quién eres sin tus programas. Y aquí es donde ocurre el primer choque vibracional. Tu alma desea libertad, expansión, autenticidad, pero tu campo inconsciente sigue emitiendo miedo, escasez, ansiedad y una resignación disfrazada de paciencia espiritual. Ese es el desfase, el cortocircuito vibracional que sostiene la Matrix activa y tal vez, sin darte cuenta, lo has sentido como un peso en el pecho, una tensión que no se va, un suspiro que nunca se completa, porque tu campo interno está desalineado, no porque seas defectuoso, no porque estés roto, no porque hayas fallado, sino porque nadie te enseñó a mirar cómo tu percepción estaba siendo moldeada, manipulada, condicionada por un campo neuronal que funciona como un software energético, un software que aprendió a repetir los mismos patrones, las mismas emociones, las mismas realidades, vida tras vida, cuerpo tras cuerpo. Y ahora que empiezas a verlo, algo dentro de ti comienza a moverse. Porque cuando comprendes cómo se teje la prisión, también empieza a aparecer la primera rendija por donde el alma puede empezar a escapar. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Porque esto no es solo un problema filosófico, ni un castigo cósmico, ni una trampa puesta por algo externo. Es simplemente el resultado de cómo tu propia conciencia ha sido entrenada, condicionada, moldeada, para percibir la realidad desde un marco muy, muy limitado. Jacobo Greenberg lo llamó el campo neuronal, un entramado vibracional donde mente, percepción y materia se fusionan en un solo proceso. Lo que ves no es la realidad, es tu interpretación de la realidad, filtrada por los patrones que sostiene tu campo neuronal. Por eso, si el campo está distorsionado, lo que percibes también lo estará. Y si lo que percibes está distorsionado, lo que creas, lo que manifiestas, lo que atraes, inevitablemente seguirá respondiendo a esa distorsión. Aquí está la gran trampa, y aquí también está la gran puerta, porque si el problema no está afuera, la libertad tampoco está allá afuera, está aquí, dentro, en tu propio campo. Pero detenerse a mirar esto no es fácil, porque implica reconocer algo que a veces duele, que la vida que has estado viviendo la has tejido tú mismo, desde un estado de percepción hackeado, programado, limitado, sin saberlo. Y sí, sé que esto puede sonar fuerte, sé que puede remover algo dentro de ti, quizás un nudo en la garganta, quizás un eco antiguo que te dice: por eso es que todo se siente tan pesado, por eso es que nada afuera termina de llenar este vacío. Pero también aquí nace algo nuevo, una sensación distinta, como un destello, como una intuición que te susurra: si yo lo tejí, también puedo destejerlo. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero despertar, el despertar que no es espectáculo, ni moda, ni iluminación instantánea. Es el despertar que sucede cuando miras con total honestidad cómo tu propia percepción ha sido la jaula y cómo tú mismo puedes empezar a disolver los barrotes invisibles. Porque mientras no comprendas cómo funciona tu campo neuronal, mientras no veas cómo tus emociones, tus pensamientos y tus programas crean hologramas que se repiten, no importa cuánto medites, no importa cuánto leas,
No importa cuántas afirmaciones hagas, la Matrix seguirá activa, el bucle seguirá girando, la desconexión seguirá respirando dentro de ti, pero el simple hecho de estar aquí, de escuchar esto, de permitirte sentir lo que estas palabras están removiendo dentro de ti, ya es una primera ruptura en el patrón, ya es una primera grieta en el muro, ya es la memoria antigua de tu alma, empezando a recordar que nunca estuviste realmente atrapado, solo habías olvidado cómo mirar, y es aquí donde surge una verdad aún más profunda. La Matrix no es un sistema que te atrapa, es un sistema que tú mismo, sin saberlo, sigues alimentando cada vez que reaccionas desde el miedo, cada vez que sostienes la idea inconsciente de que la vida está allá afuera, separada de ti, cada vez que crees que eres un cuerpo, una mente, un nombre, un rol, un pasado, cada vez que te olvidas de que eres conciencia, pura conciencia, jugando a ser algo limitado. Y sí, quizás ahora empiezas a sentirlo en el pecho, como si algo se quebrara suavemente, como si un velo comenzara a disolverse, dejando al descubierto algo que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver. Ese algo es tu propia capacidad de recordar. Recordar que la Matrix no es más que un espejo de la percepción, un espejo de los programas que heredaste, absorbiste, repetiste, sin cuestionarlos. Por eso, Joe Dispenza lo explica con tanta claridad cuando dice que, mientras tu mente siga procesando las mismas emociones del pasado, tu cerebro, tu biología, tu campo, seguirán reciclando el mismo futuro, y tu alma seguirá atrapada en un bucle vibracional que no tiene fin hasta que tú, desde la conciencia, decidas romperlo. No es castigo, no es karma impuesto desde afuera, no es un error, es física de la conciencia, es biología vibracional. Es el campo respondiendo una y otra vez al patrón que tú, sin saber, mantienes activo. Y aquí surge una pregunta silenciosa, que quizás se ha estado formando dentro de ti desde hace tiempo. ¿Y si toda esta sensación de vacío, de soledad, de no encontrar mi lugar en el mundo, no es un castigo, sino la alarma que me está diciendo que es hora de recordar cómo funciona el juego? Porque sí, lo que sientes no es casualidad. Ese cansancio existencial, ese suspiro que nunca se llena, ese sentirte atrapado en ciclos que se repiten, no es señal de que estás roto, no es señal de que has fallado, no es señal de que algo está mal contigo, es señal de que tu alma ya no puede seguir sosteniendo una percepción que no le pertenece, una percepción reducida, programada, condicionada, que nunca fue tuya. Y cuando empiezas a ver esto, cuando no solo lo entiendes con la mente, sino que lo reconoces en el cuerpo, en la piel, en la vibración, algo se afloja, algo se libera, algo empieza a morir. Pero no es tu esencia, no es tu alma, no es tu luz. Lo que empieza a morir es la estructura que sostenía la ilusión de separación, la ilusión de carencia, la ilusión de estar atrapado en un mundo que, en realidad, siempre estuvo ocurriendo dentro de ti. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a darte cuenta de que no estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que estaba roto era el mapa que heredaste, el mapa que te enseñaron sin palabras, ese mapa invisible que decía que la vida era sufrimiento, esfuerzo, lucha constante, que eras pequeño, separado, desconectado, limitado, pero ese mapa nunca fue la realidad. Fue solo un diseño perceptual, un patrón vibracional, sostenido por generaciones de inconsciencia, de miedo, de olvido de quiénes somos realmente. Y entonces entiendes algo que puede cambiarlo todo. La Matrix no es una cárcel externa.
Es un reflejo interno del patrón inconsciente que sigues tejiendo sin darte cuenta. Tal como Jacobo Greenberg lo enseñó, tu campo neuronal funciona como una antena que proyecta y decodifica la realidad. Y esa antena está modulada por tu estado vibracional, por tus emociones no resueltas, por tus creencias heredadas y tus pensamientos repetitivos. Lo que no trasciendes, lo repites. Lo que no observas se convierte en destino. Lo que no integras se manifiesta allá afuera una y otra vez. Y es aquí donde ocurre la gran paradoja. Tu alma desea libertad, desea expansión, desea recordar su naturaleza ilimitada. Pero, sin darte cuenta, sigues utilizando la misma estructura perceptual que sostiene la cárcel. Buscas libertad desde la carencia. Buscas sanar desde el miedo a no sanar. Buscas manifestar desde un vacío que te susurra que no eres suficiente. Y entonces la Matrix se refuerza, el bucle se fortalece, la prisión se vuelve más sofisticada, más sutil, más invisible, porque la verdadera trampa no está en el mundo físico, no está en los sistemas, no está en lo que ocurre afuera. Está en el desequilibrio vibracional entre lo que tu alma desea y lo que tu campo inconsciente sigue emitiendo sin que lo sepas. Por eso, aunque imaginas, aunque afirmas, aunque te visualizas en un futuro diferente, si esa imagen está sostenida desde el miedo, desde la ansiedad, desde la urgencia, lo único que haces es manifestar más de ese mismo estado vibracional. Y tal vez ahora empiezas a entender por qué tantas veces tu vida parece un eco constante de lo que no quieres. Por qué, aunque intentas cambiar las cosas, todo parece regresar al mismo punto. Porque el cambio no es mental, no es intelectual, no es técnico, es vibracional, es perceptual, es energético. Y mientras tu campo neuronal siga operando desde los mismos filtros, el holograma que llamas realidad seguirá respondiendo a esos mismos parámetros. Pero aquí, justo aquí, en este reconocimiento, comienza la grieta por donde entra la luz, la grieta por donde tu alma puede empezar a recordar cómo escapar de una Matrix que en realidad nunca fue real. Y es curioso, porque en este punto tal vez empieces a sentir una mezcla extraña. Por un lado, un susurro de alivio, como si algo dentro de ti dijera, ahora entiendo, ahora todo tiene sentido. Y al mismo tiempo, una incomodidad sutil, como si tu mente intentara resistirse, tratando de mantener intacto ese viejo mapa, ese telar que ha sostenido tu percepción durante tanto tiempo. Porque el ego, la mente condicionada, no sabe existir fuera del patrón, no sabe qué hacer cuando empieza a desmoronarse la ilusión de que la vida es simplemente lo que los sentidos perciben. Pero tu alma sí lo sabe, tu conciencia sí lo recuerda. Por eso estás aquí, por eso estas palabras resuenan no solo en tu mente, sino en tu pecho, en tu piel, en tu campo. Porque, aunque parezca complejo, la mecánica es simple. Si tu campo neuronal es un filtro, si ese filtro sostiene patrones heredados, y si esos patrones crean la percepción que luego se convierte en tu realidad, entonces, la verdadera salida no está en cambiarlo de afuera, está en disolver el filtro, disolver el patrón, destejer el telar, romper la frecuencia que sostiene la ilusión. Y aquí es donde Jacobo Greenberg nos entrega una de las claves más poderosas, pero también más ignoradas, para escapar de la Matrix: la suspensión perceptual. Una técnica, una práctica, una forma de vaciar tu campo neuronal de referencias automáticas, de silenciar por un instante los programas que te hacen ver la realidad como algo sólido, inamovible, externo. Cuando suspendes la percepción, aunque sea por segundos, algo en tu campo se abre. Un espacio donde las leyes del holograma se debilitan. Un espacio donde lo fijo se vuelve flexible,
donde lo que parecía real se muestra como lo que siempre fue, una proyección vibracional sostenida por tu propia conciencia. Y es ahí, en ese instante de suspensión, donde la Matrix comienza a colapsar, no como un acto heroico, no como una lucha, no como un enfrentamiento, sino como un suspiro, como un silencio profundo, como la rendición amorosa de quien por fin recuerda que nunca fue la jaula, sino la conciencia que, por un tiempo, se creyó atrapada en ella. Y en ese silencio, en ese vacío fértil, tu alma empieza a recuperar su libertad. Y es en ese vacío donde algo absolutamente sutil, pero profundamente real, comienza a suceder. Una especie de desprogramación silenciosa, un deshilo suave de todo lo que sostenía tu realidad anterior, como si cada pensamiento, cada creencia, cada miedo empezara a perder fuerza, a desvanecerse lentamente en el mismo espacio que antes los alimentaba. Porque cuando el patrón no es observado, gobierna, pero cuando lo miras, sin juicio, sin resistencia, solo con presencia, algo cambia. La Matrix empieza a perder consistencia, las paredes se vuelven porosas, el holograma comienza a revelar sus fracturas. Y aquí aparece otra verdad que nadie nos enseñó. La reencarnación no es necesariamente un camino de evolución, no es garantía de ascenso, no es una escalera hacia la iluminación, como tantas veces nos hicieron creer. La reencarnación es, muchas veces, el mismo bucle vibracional, la misma Matrix extendida, más allá del cuerpo físico, porque si la conciencia no disuelve el patrón perceptual que sostiene la ilusión, entonces, simplemente, cambia de cuerpo, cambia de escenario, pero sigue atrapada en el mismo telar. Por eso, no es la muerte la que te libera, no es cruzar hacia otro plano lo que te garantiza expansión. Es aquí, ahora, en este plano, en este cuerpo, en este instante de conciencia, donde se juega la verdadera salida. Y tal vez, en este momento, puedas sentirlo como un eco, como un estremecimiento, como una memoria antigua que empieza a despertarse dentro de ti. Esa memoria que te susurra que no estás aquí solo para sobrevivir, ni para acumular experiencias, ni para pagar deudas kármicas eternas. Estás aquí para recordar, para hackear la percepción, para disolver la programación, para reconocer que el alma no escapa, viajando hacia otro lugar. El alma escapa cuando deja de creer que estaba atrapada, cuando suelta el hilo, cuando deja de tejer el telar, cuando desactiva desde el fondo la frecuencia que sostenía la ilusión de estar encerrada. Y entonces, solo entonces, lo que llamábamos Matrix comienza a colapsar desde dentro. Y cuando eso sucede, algo verdaderamente sagrado ocurre, porque no es un estallido, no es un milagro estridente, no es un evento que la mente pueda registrar como espectacular, es, más bien, un susurro, un cambio en la textura de lo que sientes. Un espacio que antes estaba lleno de ansiedad empieza a sentirse liviano. Un peso que arrastrabas en el pecho se disuelve sin hacer ruido. Es como si la realidad, por un instante, respirara contigo, como si el campo se abriera y te permitiera ver algo que siempre estuvo ahí, pero que tu percepción programada nunca había podido registrar. Y entonces entiendes, con cada célula, con cada vibración de tu ser, que no es la realidad lo que cambia primero. Es la percepción, es el campo, es la frecuencia que sostiene el telar. Por eso, todo lo que no comprendes, lo repites. Todo lo que no trasciendes, se recicla. Todo lo que no integras, vuelve una y otra vez, disfrazado de circunstancias, de relaciones, de enfermedades, de pérdidas, de soledad. Y quizás ahora puedas ver con absoluta claridad lo que Jacobo Greenberg intentaba mostrarnos.
La realidad no está ahí afuera. La realidad es un constructo perceptual, un holograma vibracional que se actualiza segundo a segundo en función del estado de tu propio campo neuronal. Y si eso es cierto, entonces es cierto también que salir de la Matrix nunca dependió de cambiar el mundo externo, sino de aprender a observar cómo tu propia mente, tu propio campo y tus propias emociones crean sin saber la jaula y la llave al mismo tiempo. Aquí es donde la paradoja se resuelve. No es luchando contra la Matrix como escapas, no es resistiendo lo que percibes, no es negando tu historia, es mirándolo todo, absolutamente todo, con una conciencia tan plena, tan desnuda, tan presente, que el patrón simplemente no puede sostenerse más. Y es ahí, justo ahí, cuando la Matrix comienza a desmoronarse, no porque algo externo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que la sostenía, y en esa transformación silenciosa nace la posibilidad de caminar desde una nueva frecuencia, una frecuencia que no depende del ruido externo ni de las circunstancias cambiantes. Una frecuencia que brota desde la coherencia entre tu corazón y tu mente, entre tu sentir y tu pensar, entre lo que sueñas y lo que vibras. Gregg Braden lo explica con claridad. La coherencia cardíaca no es solo un concepto poético, sino un interruptor biológico y vibracional, un puente real que conecta el cuerpo con la conciencia, el alma con la materia. Es ese espacio sagrado donde la Matrix pierde su poder, porque el alma recupera su espacio de expresión. No se trata de escapar hacia otro lugar, se trata de disolver el filtro, el velo, la ilusión que siempre estuvo aquí. Y cuando lo haces, el alma recuerda. Recuerda quién era antes de perderse en el entramado del miedo, de la duda, de la resignación disfrazada de aceptación. Recuerda que no es pequeña, que no es limitada, que no está sola. Recuerda que es vastedad, que es eternidad, que es presencia pura. Y en esa memoria, en esa reconexión profunda, la salida de la Matrix no es un acto externo, es un despertar interno, un despertar sutil, un despertar que transforma la percepción y con ella toda la realidad. Así que si sientes ese llamado, esa inquietud, ese susurro dentro que te dice que hay algo más allá, no es casualidad, es tu alma recordando el camino hacia la libertad que siempre estuvo esperando dentro de ti. Y mientras escuchas este susurro, una invitación surge, tenue pero constante. No se trata de huir ni de buscar en el exterior, sino de aprender a descifrar el lenguaje de tu propio campo energético, de observar sin miedo los patrones que has tejido sin darte cuenta, de aceptar la sombra que hasta ahora parecía oscurecer tu luz, porque cada parte de ti, incluso la que duele, es parte de ese telar cuántico. Y solo al aceptar su presencia sin juicio, la conciencia puede comenzar a deshacer el tejido que sostiene la ilusión. Es un proceso lento, delicado, como una danza silenciosa entre la mente y el alma. Una danza que requiere paciencia, presencia y amor por uno mismo. No es la fuerza lo que abre la puerta, es la suavidad, la rendición amable, la escucha profunda. Así, poco a poco, el alma descubre que la libertad no está afuera. Está en ese acto íntimo de vaciar el filtro, de soltar el control, de permitir que la percepción se despliegue más allá de las cadenas invisibles. Y en ese espacio abierto, la Matrix deja de ser una prisión. Se convierte en un espejo que refleja la inmensa capacidad que tienes para transformar tu propia realidad. Porque al final, lo único que siempre estuvo en juego fue la forma en que decides ver el mundo y, sobre todo, a ti mismo. Quizás ahora sientas que este momento es un punto de inflexión, una pausa en la vorágine de pensamientos y emociones que te han acompañado tanto tiempo. No necesitas resolverlo todo de inmediato. No hay prisa. El camino no es una carrera ni una meta lejana.
Es una invitación a caminar con conciencia, paso a paso, aprendiendo a desactivar los patrones que te mantienen en el bucle. Recuerda que no estás solo en esta travesía. Cada alma que despierta está atravesando su propio proceso de desmantelamiento y reconstrucción. Y en esa comunión silenciosa, en ese entrelazarse de energías, reside una fuerza invisible que sostiene y acompaña. Así que, mientras respiras, observa, observa sin juzgar, observa con ternura y poco a poco el velo se irá levantando. La Matrix, esa ilusión tejida en tu campo neuronal, se irá disolviendo y entonces, solo entonces, podrás reconocer la verdad más profunda, que siempre fuiste libre, que la jaula nunca existió más que en la percepción, que el alma no escapa porque nunca estuvo atrapada,